¿Qué tal? ¿Cómo andan? Diego Astorga, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy un tutti frutti, impresión 3D y soporte para GoPro, para el Arai XD4. Ahí venimos. El que es usuario de este casco ya sabe cómo tiene que renegar, si tiene que poner... Ustedes van a decir que estoy loco porque en el video anterior les dije que no pongan boludeces en el casco y ahora estoy poniendo más boludeces, pero bueno, no podemos. Repito, el que es dueño de este casco, el que posee este casco, sabe lo que es renegar con un montaje para la GoPro para obtener el punto de vista frontal, ¿no? Lo complicado que es, que es conseguir un accesorio para montar la GoPro ahí. Así que bueno, investigando en Thingiverse encontré esta belleza. Este soporte por un sistema de velcro mecánico llamado Dual Lock de 3M. Lo voy a hacer agarrar ahí. Se agarra. Ustedes van a decir se va a caer. No, no se va a caer porque este sistema es impresionante lo que banca. Bueno, ahí está mi señora disfrutando momento de calidad con sus hijas. Ahí quedó. En un rato voy a... Bueno, no le muestro con la GoPro porque la GoPro está filmando en este momento. ¡Tarán! No sé qué opinan ustedes. Le agregué esto a modo de cabo de vida. Lo voy a agarrar a la mochila o en algún lado. Como les decía, es muy difícil que se salga esto. De hecho hay que palanquearlo con un destornilladorcito. Que no, justo el que quiero yo no lo encuentro. ¿Vieron? A modo de cabo de vida. Bueno, aprovecho a mostrarle otras cositas que hice en la impresora. Este es un filamento gomoso. Se llama Flex o TPU. Y este es el protector de zapatilla, digamos. Yo tengo bueno, ahora van a ver el videito, le voy a insertar el videito. Yo tengo una palanquita de cambio Turatec regulable y no trae una goma como traen todos las palancas para proteger el calzado. Así que bueno, hice esto. También hice una extensión para el freno, para encontrarlo más rápido. Y una extensión, una gran pata de cabra, digamos, para la muleta, para la pata lateral de la moto. Así que, bueno, este ya hace varias semanas que lo tengo andando. Lo mismo con la extensión del pedal del freno. Y la pata lo puse hace unos días. Así que vamos a ver cómo se comporta todo. No es la primera vez que hago cosas en la impresora para la moto. De hecho hago... Bueno, otra vez les mostré las cosas que estoy haciendo para KTM. Que ahora no sé dónde están. En un rato voy a salir andar en moto y le voy a colgar también el video de cómo se comporta el soporte. Esperemos que todo salga todo bien. Ahora nos vemos.
Bueno, rotundo, pero rotundo fracaso. El velcro aguantó lo más bien, pero lo que no aguantó es el pegamento debido al peso y algún fundamentalista de la física que me corrija, a la palanca que hacía en la punta del casco. Bueno, pero por lo menos les di un paseo gratis por Campana. No se pueden quejar. En la página vi también otra versión de este soporte con 4 anclajes. Así que lo voy a probar. Lo voy a imprimir y vamos a probarlo a ver qué onda. Como pueden ver, el punto de vista en la filmación es muy bueno. Es muy interesante. Así que bueno, no lo voy a tirar porque tiene la carcasa. Ya tengo el bolso con la ropa preparado. En cualquier momento me rasco. Estoy esperando que me llegue una carpa. Así que hay ropa de invierno y ropa de verano. Así que los destinos pueden ser muy variados. No tengo nada en mente por ahora. Seguramente algún destino cerca. Descubrí un canal, Nacho de Paseo. Les voy a dejar el link por algún lado. El chabón se fue a Sierra La Ventana. Me gusta, es un lugar muy lindo de la provincia de Buenos Aires. Que la verdad no lo tengo muy asimilado. Tal vez he ido de chico, pero no, bueno, nunca viajé. Lo más cerca que estuve de ahí creo que es Carué. Puede hacer que me haga una escapadita. Tengo que hacerle la BTV a esta cosita. Tengo que hacerme el chaleco, que esta semana lo tengo que hacer urgente. Esperar que llegue la carpa y rajar. No le voy a hacer ni siquiera un unboxing de la carpa. La voy a decir como llegue, la subo a la moto y rajo. Espero que le haya interesado o gustado el tema de la impresión 3D. Está bueno en el sentido de que no gastás plata al divino botón, ya que los materiales son relativamente baratos y te ahorras de hacer compras que después no anden, no funcionen. He visto muchos soportes para el Arai y la verdad ninguno me convence. No me convence tener tanto cachivache del Arai en el casco. Acuérdense lo que le pasó a Schumacher. Como siempre ya conocen todo lo que hay que hacer después o antes, no sé, de ver el video. Si les interesa el material que publico, compártanlo, denle al like, comenten, pidan temas. Ahora que mucha gente está empezando a salir, pidan temas. Podríamos hacer algo más tipo mecánica de viaje o algo por el estilo. Los espero en el Resto Shop de mi amigo Leo Villaverde, que bueno, ya varios los conocen. Bueno, les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar link a todo lo que se refiere. Más, les voy a dejar el video que fui el paseíto la otra vez. Así que bueno, nos encontramos en la ruta, nos encontramos en lo de Leo, nos encontramos en YouTube, en Instagram, nos estamos viendo. Muchas gracias por bancarme.